En mi último video hablaba un poco acerca de algo que me ha estado ocurriendo durante muchos años y que se conoce como autosabotaje. En este video voy a tratar de explicar qué es, por qué sucede y qué podemos hacer para cambiar esa situación. Yo soy Eduardo de Clipteller Media y quiero darte la bienvenida a este canal. Si es tu primera vez, considera suscribirte y activar la campana para que no te perdas mi siguiente video. Primero que nada, quiero dejar bien en claro que lo que pretendo compartir en este video es simplemente mi experiencia sobre algo que me ha estado ocurriendo ya durante muchos años. Y mi única intención es la de hablar sobre el tema con la idea de que si alguien se siente o ha sentido de la misma forma, que vean que no estén solos y que siempre hay algo que podemos hacer para encontrar una solución. Bien, siempre me consideré una persona con mucha autoconfianza y una gran autoestima, razón por la cual he logrado muchas de las cosas que me he propuesto en la vida. Si no fuera por, obviamente, la ayuda de Dios y la autoconfianza, no estaría donde ahora estoy. Sin embargo, y a pesar de todos los triunfos y las metas que he logrado, quiero también decir que no todo fue sencillo. Es decir, que no siempre me sentí plenamente preparado para afrontar los nuevos retos y no siempre me sentí súper confiado para lograr todo aquello que me proponía. Y hasta cierto punto es normal sentirse de esa manera, no hay nada de qué alarmarse. Creo que todos experimentamos cierta resistencia cuando nos enfrentamos a algo nuevo. Sin embargo, hay ciertos aspectos que muchas veces pasamos desapercibidos y es ahí donde quiero enfocarme un poco más durante este video. Primero que nada, quiero empezar por entender qué es el autosabotaje. A grandes rasgos es simple y sencillamente el no creértela, o como diríamos en mi país de una forma más coloquial, echarse zancadilla a uno mismo. Y es que por curioso y hasta gracioso que suene el término, le pasa a miles y miles de personas alrededor del mundo, incluso a personas que gozan o han gozado de mucho éxito en sus vidas y que uno ni siquiera se imagina. Pero para darle una definición más didáctica, el autosabotaje es una conducta o tendencia en el comportamiento de un individuo que se genera de forma inconsciente, frenando su desarrollo personal y obstaculizando el progreso en diferentes ámbitos de su vida. Entonces, es importante que entendamos que esta conducta es la responsable del temor que sentimos al querer realizar cambios positivos en nuestras vidas. Y que ese temor es el que muchas veces nuestra mente nos hace creer que es algo malo y por consecuencia nos bloquea porque estamos a punto de experimentar cambios que no hemos experimentado antes. Ok, ahí está la definición de lo que significa el autosabotaje. Ahora veamos por qué algunos de nosotros sufrimos más que otros de esta conducta. Y cuando digo que algunos sufrimos más que otros, es porque todos en algún momento de nuestras vidas podemos experimentar cierto grado de autosabotaje, y la diferencia entre unos y otros básicamente radica en entender las causas y actuar alrededor de ellas de una manera más positiva. Entonces, el autosabotaje se manifiesta según estudios psicológicos por diferentes razones y por diferentes causas. Sin embargo, quiero enfocarme en las que yo creo que me afectan a mí personalmente y compartirlas con ustedes. La primera de estas causas es tener problemas para priorizar objetivos. ¿Por qué considero que esta es una de las causas que más me han afectado en mi vida personal y profesional? A lo largo de mi vida recuerdo que siempre tuve problemas para darle prioridad a mis objetivos y terminaba haciendo cosas que no eran necesariamente urgentes y perdía de vista lo que realmente importaba para mi desarrollo personal. Para mencionarles un ejemplo de esto, hablaré de mi canal en YouTube, que inicié hace más de un año y que no he logrado desarrollar y hacer crecer precisamente por esta razón. Siempre dejaba y siempre he dejado de lado mi objetivo de hacer crecer el canal por cosas que no eran prioritarias, como por ejemplo navegar en internet, consumiendo contenido que no contribuía al desarrollo y al crecimiento de mi canal, o en otras ocasiones ha sido el asistir a reuniones sociales con amistades en donde fácilmente podía estar fuera de casa un par de horas cuando sabía que tenía que enfocarme en estudiar y aprender cosas relacionadas al crecimiento del canal en lugar de asistir a estas reuniones. La segunda causa que quiero tocar es el temor al fracaso. Sí, yo sé, aunque suene y parezca trillado el hablar del temor al fracaso en estos días, ya que existen un montón de recursos y material en línea que hablan sobre el tema y que escuchamos muy a menudo, ahora más que hace 15 o 20 años atrás. El fracaso no significa que estás acabado como persona. Nada que ver. La clave está
en lo que pensamos del fracaso y cómo lo percibimos. La verdad es que aún a pesar de toda la información que existe alrededor de este tema, aún hay millones de personas en el mundo que sufren de esta causa y que simplemente no han tenido la oportunidad de aprender y profundizar en este punto. La tercera y última causa que quiero tocar es el temor a no estar a la altura de las expectativas de otros. Y fíjense cómo en las últimas dos causas se repite la palabra temor. Personalmente, en muchas ocasiones he tenido esta experiencia de sentir temor de no ser aceptado en un determinado grupo social por los mismos sistemas de creencias que consciente o inconscientemente he desarrollado a lo largo de mi vida. ¿A qué me refiero con sistemas de creencia? Me refiero a todas aquellas situaciones en la vida que nos moldearon de una o de otra forma y que de forma consciente o inconsciente nos hicieron desarrollar ciertas barreras mentales que en muchos casos no hacen más que obstaculizar nuestra autoconfianza y el desarrollo de nuestro potencial. Ahora bien, esto no solo se limita a la aceptación de un grupo, sino también en ambientes laborales. Por ejemplo, en el momento en el que asistimos a una entrevista de trabajo, relaciones personales entre padres e hijos, relaciones de pareja, etc. Ahora que hemos aprendido un poco sobre qué es el autosabotaje, por qué sucede y qué lo causa, quiero compartir 4 cosas que podemos practicar para mejorar esta condición. Y digo podemos en caso que haya alguien viendo este video y que también esté pasando por la misma situación que yo y juntos podamos poner manos a la obra y superarlo. Número 1. Reconoce tus miedos y aprende de ellos. Todos como seres humanos experimentamos algún grado de temor en nuestras vidas. La clave está de cara a momentos decisivos e importantes en identificar 3 aspectos sobre el temor. Por ejemplo, cómo nos afecta, cómo nos frena para avanzar y cómo afrontar ese temor. Dando respuesta a estas preguntas nos hará más fácil la tarea de entender que los miedos son parte de nosotros, pero que no tienen por qué determinar el resultado final en la toma de decisiones. El segundo paso es trabajar la autoestima. Este quizás es el factor más determinante en cuanto al autosabotaje. Por eso es vital trabajar constantemente en fortalecerla. Y se preguntarán cómo hacerlo. Para ello hay que identificar aquellos rasgos y fortalezas que nos definen, como por ejemplo disciplina, confianza, determinación, etc. Controlar nuestros pensamientos negativos. Al tener un pensamiento negativo es vital saber cómo controlarlo. Y para ello, en mi caso personal, yo estoy practicando la regla de los 5 segundos. La regla de los 5 segundos es básicamente una técnica psicológica desarrollada por una persona que se llama Mel Robbins, que la pueden buscar en YouTube también. Ella habla y enseña extensivamente sobre esta regla y el uso de ella para controlar esos pensamientos cuando llegan a nuestra mente. Básicamente trata de la siguiente forma: que al momento de tener un pensamiento negativo, practiquemos el hacer un conteo regresivo de 1 a 5 y así bloquear ese pensamiento con una declaración positiva. Otra cosa que podemos hacer es probar desarrollar nuevos talentos. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy desarrollando el talento de la videografía y la edición, ya que al desarrollar un nuevo talento reforzamos todas aquellas características positivas que tenemos y que por ende nos producen ese estado de positivismo y de orgullo propio. Y por último, practicar la autocompasión. La autocompasión básicamente no ser tan extremos con nosotros mismos a la hora de autocriticarnos, es decir, tener esa autocrítica de una manera más constructiva que destructiva. El tercer paso que podemos practicar para mejorar esta condición es el perseverar o la perseverancia. Cuando emprendemos un nuevo proyecto o meta, debemos de ser conscientes de los retos que esto implica y entender, así como aceptar que todo cambio o éxito conlleva a una renuncia o a la renuncia de tu vieja personalidad, dando la bienvenida a una versión mejorada de uno mismo. Es necesario atreverse a experimentar e ir más allá de nuestros límites, pues al hacerlo, ese camino nos traerá mucha satisfacción y nos aportará crecimiento personal. Entonces, lo importante en este punto es el ser consciente de los retos
y que el éxito al mismo tiempo te abre la puerta a una versión mejorada de cada uno de nosotros. La cuarta cosa que podemos hacer para mejorar esa situación es creer en nuestras capacidades. Todos tenemos herramientas únicas para enfrentar los diferentes retos de la vida. La clave en este punto es evaluar las situaciones desafiantes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y pensar por un momento cómo logramos nuestros objetivos. Un ejemplo de esto, en mi caso personal, es remontándome al año de 1994, cuando decidí que quería estudiar la carrera militar, que lamentablemente no pude continuar. Recuerdo que habían varias evaluaciones que tenía que realizar para poder entrar a la Fuerza Armada de mi país. Cuando pienso en esa etapa de mi vida, pienso en el esfuerzo que tuve que realizar a tan corta edad en cuanto a exámenes académicos, exámenes psicológicos, exámenes médicos y entrenamiento físico previo al ingreso de esa institución. Y cuando pienso en la disciplina, determinación, coraje, responsabilidad, tenacidad, esfuerzo mental y físico que debía de tener para lograr mi objetivo, me doy cuenta que tengo más de lo que necesito para creer en mis capacidades como persona. Y esa es la parte medular de este punto, hacer ese análisis para darnos cuenta y recordar qué tan capaces somos. Ahora ustedes también pueden practicar el mismo ejercicio. Hagan una lista de 3 o 4 cosas que lograron en sus vidas y de las que se sienten muy orgullosos. Posteriormente, pensá en qué características positivas necesitaste para lograr cada una de ellas. Y sí, yo sé que dije que no pude continuar la carrera militar, pero aún así, el mérito del esfuerzo propio que realicé para ganarme una de las becas, la cual logré y estuve ahí durante casi un año, no lo pierdo. Y es que siempre habrán situaciones que nos impedirán culminar algunas de nuestras metas o retos, pero eso no quiere decir, como dije antes, que estás confinado al fracaso total. Así que si no sabías qué era el autosabotaje y por qué nos afecta a unos más que a otros, espero que con este video tengas ahora una idea un poco más clara. Y espero que sepas que no estás solo en esto. Lo importante es entender las causas para saber qué podemos hacer y mejorar esa condición y saber que con un poco de esfuerzo todos podemos lograrlo. Si te gustó el video, dale like para que YouTube lo recomiende a más personas. También puedes proactivamente compartirlo con tus familiares y amistades. Y no te olvides, por supuesto, de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.